estoy dándoles la bienvenida a una cápsula más. En esta ocasión nos toca estar compartiendo una charla con uno de los maestros que está impartiendo clases en la licenciatura de Lenguas Modernas Aplicadas. Es un gusto estar con el maestro Gerardo Garibay. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, Pati, muchas gracias. Perfecto, qué bueno que tuvo un tiempo para poder platicar con todos aquellos personas que están buscando licenciatura, que están buscando una universidad, y pues bueno, esta plática va a ser muy productiva para ellos. Maestro, platícanos un poquito de su formación académica. ¿Cómo es que usted llega aquí a ser docente? Bueno, yo estudié la licenciatura en Lingüística y Literatura Hispánica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también estudié una maestría en Educación Superior, ¿no? Básicamente es mi formación académica. Siempre me ha gustado mucho la cuestión del lenguaje, siempre me ha interesado mucho cómo la gente es que se comunica, ¿no? Y en la cuestión escrita, pues cómo es que la gente plasma el lenguaje, ¿no? Y con el lenguaje puede hacer muchas cosas, que es la parte de la literatura, ¿no? Esa es mi formación. Perfecto, maestro. Bueno, ahorita sería la oportunidad para que nos pueda estar platicando directamente cuál cree que sea el perfil de ingreso de una persona que desea estudiar lenguas modernas aplicadas. Eso es muy importante, ¿no? Que la gente pueda saber, ¿no? No es una serie de requerimientos, pero sí de intereses, ¿no? Y sobre todo yo pienso que una persona que está interesada en estudiar lenguas modernas, de entrada, debe ser una persona que se interese por los fenómenos sociales, ¿no? A final de cuentas, las lenguas son una expresión de la sociedad, ¿no? Entonces debe tener como ese bagaje cultural, ese interés por lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Y sobre todo tener esta percepción global, ¿no? Ir más allá de lo local, porque sí se requiere que el estudiante de lenguas modernas sea interesado por las cosas que suceden no solamente a su alrededor, sino a lo largo y ancho del planeta, ¿no? Yo creo que uno de los mayores requisitos es ese interés, ¿no? Por las cuestiones sociales, sobre todo, ¿no? Y el lenguaje como expresión social. Perfecto. Dentro de la Universidad Alvar, y en específico dentro de la licenciatura en Lenguas Modernas Aplicadas, los alumnos llevan inglés, alemán y francés. Sin embargo, están teniendo mucha parte de materias diseñadas al lenguaje español. ¿Usted participa en ello? ¿Nos podrá platicar un poco, maestro? Claro que sí. Afortunadamente, en esta oportunidad que tengo de trabajar con los chicos en la licenciatura, me he dado cuenta que además de tener un excelente desempeño en las otras lenguas, los chicos demuestran tener muchas habilidades también para el español. Regularmente, cuando uno piensa que va a estudiar otra lengua, está interesado por la gramática de la lengua, ¿no? Por su estructura morfológica, sintáctica, qué sé yo. Pero olvidamos un poquito, ¿no? Que nuestra lengua materna, nuestra lengua en la que pensamos, es el español. Y efectivamente, para poder aprender una segunda lengua, lo primero es volver a alfabetizarse en la propia lengua, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo que vemos en la licenciatura es mucho sobre aprender español nuevamente, ¿no? Redescubrirlo. Hay muchas cosas que en el transcurso de la formación básica y la formación media superior, hay muchas cosas que se nos han quedado en el olvido, ¿no? Y muchas cosas que tal vez no conocemos sobre nuestra lengua. Entonces, la idea de incorporar el área de español al aprendizaje de lenguas modernas es para que los futuros licenciados en lenguas puedan redescubrir su lenguaje, ¿no? Puedan redescubrir lo maravilloso que es el español y después poder hacer este cambio, esta transferencia al inglés, al alemán, al francés, que si bien tienen diferencias muy marcadas todas las lenguas, lo primerito es entender, ¿no? Nuestra propia lengua y con ella concebir el mundo para poder hacer esta traducción, ¿no? A las otras lenguas, ¿no? Perfecto. ¿Qué materias usted imparte dentro de la licenciatura? Bueno, al inicio imparto lingüística. Cuando los chicos llegan en el primer semestre es lingüística y es una materia que siempre me ha gustado mucho porque pues engloba todas las lenguas, ¿no? En realidad en el área lingüística caben el inglés, el francés, el alemán, el español, el náhuatl, el otomí, el chino, mandarín, caben todas, ¿no? La forma de analizarlo en esta forma descriptiva y no prescriptiva, lo que nos interesa es ver los fenómenos que suceden en la lengua desde diversos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, morfológico, sintáctico, gramatical, ortográfico, ¿no? Verlos
desde una mirada, digamos, yo siempre me lo imagino como que está en el microscopio la lengua y lo que hacemos es un acercamiento a sus diferentes partes, ¿no? También imparto las asignaturas de taller de redacción, las matemáticas de la lengua, que es morfología y sintaxis, donde hacemos una revisión ya de la estructura, pero muy precisa, casi con reglita y con centímetros, ¿no? Todo muy medido. Son áreas bastante interesantes porque nos permiten adentrarnos en la lengua española, ¿no? Y conocerla a profundidad y sobre todo ver cómo funciona, que es importantísimo, que a veces se nos olvida. Ya aprendimos a comunicarnos en esta lengua y se nos hace muy natural, por ejemplo, poder emitir un sonido, pero, por ejemplo, hay un área en lingüística en donde vemos psicolingüística y vemos la cantidad de acciones que tiene que realizar nuestro cuerpo para emitir una sola palabra. Entonces se vuelve muy interesante, ¿no?, trasladar todo este conocimiento científico, ¿no?, al fenómeno específico y social que es la lengua española. Es increíble. Perfecto, maestro. Y bueno, ya aprovechando también todo su conocimiento, no sé si nos pueda compartir datos curiosos que engloban al lenguaje español y también con otros idiomas. Claro que sí, pues yo le diría a los chicos, a los aspirantes y a los que ya están, a veces vemos el español como es la lengua que tenemos aquí en nuestro país y la que manejamos, se nos olvida las dimensiones que tiene. Pero en realidad el español es la segunda lengua más hablada en todo el mundo, ¿no? La primera es el chino mandarín, porque además hay muchos más chinos que, por ejemplo, hispanohablantes, pero una proyección a futuro indica que el español va a cobrar mucha fuerza. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un altísimo porcentaje de hispanohablantes, ¿no?, cuando en realidad la lengua inglesa es la oficial allá, ¿no? Otra cosa interesante es que yo preguntaría y les lanzaría la pregunta a todos, ¿no?, ¿cuál es la lengua oficial de México? Regularmente los chicos dicen el español, y eso no es cierto. En México no tenemos una lengua oficial, ¿no? Por tradición nos comunicamos en español, pero en México tenemos otras 68 lenguas con 360 y tantas variantes. Realmente podríamos comunicarnos en la que sea. Nosotros nos hemos acostumbrado al español por la tradición cultural, pero no hay una lengua oficial como tal, ¿no? Y podríamos decir muchas cosas más. Por ejemplo, en su gramática, el español es una especie de laberinto, ¿no? Si nosotros revisamos la ortografía, ese coco que todos teníamos, ¿no?, en la educación básica, pues vemos que tiene una serie enorme de reglas y después tiene otras reglas que rompen las reglas anteriores, ¿no? Entonces es bastante interesante conocerlo y manejarlo. A veces se piensa que es más difícil, por ejemplo, el alemán o el francés, pero en realidad el nivel de complejidad que tiene el español es bastante alto, ¿no? La gramática española es muy, muy complicada. Nosotros ya la libramos porque como nacimos aquí, la aprendimos de manera natural, pero cuando revisamos, por ejemplo, las cuestiones gramaticales, a veces hasta nos espantamos y decimos, qué difícil ha de ser para una persona extranjera aprender el español, ¿no? Claro, y pues bueno, también aprovechando aquí su presencia, maestro, dentro del plan de estudios que nosotros tenemos aquí en la Universidad de Albart, son 3 áreas en las que los alumnos se van a poder estar enrolando en lo que es el plan académico. Sí. 3 áreas, una de ellas es negocios internacionales, traducción e interpretación y también el área de docencia. ¿Nos podrá platicar en dónde se pueden ellos estar empleando una vez culminada la licenciatura? Claro que sí, eso es muy importante. Pues yo puedo hablar maravillas porque a mí, que me ha tocado ser docente, creo que es increíble lo que puede suceder en un salón de clases. Uno como profesor piensa que le está enseñando a los alumnos, pero al final del día siempre termina uno aprendiendo más que ellos. De verdad es una forma de reinventarse, de refrescarse, ¿no?, de refrescar el conocimiento, porque siempre hay, dentro de todas esas cabecitas que estamos en el salón, de pronto hay una duda que nosotros no habíamos escuchado o una pregunta que siempre nos deja, ¿no?, con ese ruidito en la cabeza. Para mí la docencia siempre ha sido un área de trabajo de mucho crecimiento, ¿no? Un estudiante de lenguas va a encontrar mucho trabajo porque además se ocupa mucho un licenciado en lenguas, en la cuestión empresarial, se ocupa mucho en las escuelas, ¿no? Como segunda lengua, de manera en el currículo oficial se imparte inglés. Pues
nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, las instituciones dedicadas a formar profesores, ¿no? Las instituciones, digamos, normales, no pueden egresar tanta gente, ¿no? Entonces las universidades hemos tenido que asumir esa responsabilidad y la gente que está egresando tiene oportunidad de incorporarse al ámbito laboral dando clases, por ejemplo, de inglés, de francés, de alemán, inclusive de español, ¿no? Esa es, en la cuestión laboral creo que hay una gran beta, ¿no? Para los estudiantes, sobre todo también por el cambio y la transformación que está sufriendo nuestro país en el ámbito educativo, pero sobre todo en la cuestión personal. Muchos de los estudiantes, ¿no? Cuando egresan y se incorporan a la docencia, pues tienen expresiones de estar maravillados con este trabajo, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que hacer todavía en la docencia, hay muchas cosas que perfeccionar, pero siempre representa una oportunidad de mucho crecimiento para los egresados en lenguas. Perfecto, maestro. Y bueno, por último, no sé si quiera incluir algo más en esta plática, en esta cápsula que vamos a estar teniendo en redes sociales. No, pues nada, simplemente invitar a la gente que nos visite, a la gente que entre, que vea los videos, que nos conozca, que nos dé la oportunidad, ¿no? Un día de conocerlos aquí en persona y sobre todo que nos contemplen también en la licenciatura en lenguas modernas. Es una gran oportunidad para estudiar, ¿no? Es una gran oportunidad para incorporarse a la educación superior, ¿no? Entonces los invitaría a que nos conozcan, a que nos visiten y sobre todo a que vengan a la universidad a inscribirse a la licenciatura en lenguas modernas, por favor. Perfecto, maestro. Pues bueno, ya escuchamos en voz de uno de los maestros que está dentro de la licenciatura. La invitación estaba completamente abierta para que conozcan el plan de estudios, para que conozcan las instalaciones y pues bueno, agradeciendo una vez más, maestro, despedimos esta cápsula y pues bueno, ya estaremos próximamente en otras ocasiones viéndonos. Gracias.